Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Volvemos a estar solitos en el estudio, hacía tiempo que esto no ocurría y yo creo que también apetece. Hoy tenemos el síndrome del nido vacío, Curro, es verdad. Que no tenemos invitados, pero bueno, casi recuperamos la esencia del podcast, ¿no? Exactamente. Porque... Pero que conste que a mí me gusta, ya que seguimos con la metáfora, me encanta tener la casa llena. Y tener invitados que además cuentan cosas muy chulas y funcionan muy bien los podcasts. Exactamente, da gusto los invitados. Y aparte que también estamos pensando al final más invitados para futuros podcasts. Sí, no sí, absolutamente. Esto ya cada vez se va a convertir más en algo colectivo. Exactamente, algo completamente coral, que a mí eso me gusta bastante. Pero habíamos pensado que era buena idea, aprovechando una de esas charlas que tú haces en el Centro Cultural de la Malagueta, que estábamos diciéndolo, lo estamos grabando un día después de la última que has tenido, y me estabas diciendo que otra vez un éxito rotundo, que a mí no me extraña nada. Pues sí, hombre, al final te quedas con un sabor, bueno, estoy contentísima porque cada vez van a más y a la gente le encanta, pero ayer en concreto te quedas con un sabor un poco agridulce porque se quedó mucha gente fuera. Entonces, bueno, pues siempre quieres que haya sitio para todos, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha cogido la costumbre de que cada vez llega la gente antes. Claro. Y bueno, y al final es que la sala se llenó y, como te digo, pues se quedó bastante gente, como unas 30 personas fuera. Si alguna de ellas es seguidora del podcast, que había dos que entraron in extremis, a las que conozco gracias al podcast, bueno, pues pedirles disculpas y desde aquí la humilde compensación que vamos a hacer esta semana a través del podcast Memoria Sur, porque habíamos considerado que era una buena idea pues recuperar esa charla de ayer, que además es muy interesante y no está centrada en el siglo XIX, que ya sabe todo el mundo que es como nuestra fijación, y irnos un poco más atrás en el tiempo y hablar de esa huella de los Reyes Católicos en Málaga, cómo fue la toma de Málaga, cuáles fueron los efectos de esa presencia de los Reyes Católicos en la ciudad. Y después una cosa importante, Curro, siempre decimos, a mí siempre me gusta decir, y creo que en el podcast lo ponemos mucho en valor, que al final somos el resultado de toda la historia que nos precede, ¿no? Si nos gusta decir que hoy somos lo que somos gracias a lo que ocurrió en el siglo XIX, que no fue que nada es fruto de la casualidad, bueno, pues toda esa época luminosa y todo ese siglo de las luces, que como a mí me gusta llamar, del siglo XIX, también hunde sus raíces en parte en los siglos anteriores y en la revolución que experimentó Málaga también en la moderna, ¿no? Con la llegada de los Reyes Católicos. Así que hoy vamos a irnos al siglo XV, si te parece. Cogemos la armadura y la cruz de los Reyes Católicos y vamos a adentrarnos en esa huella maravillosa por la ciudad de Málaga, porque hay mucha huella que todavía se puede disfrutar. Así que la primera recomendación es que cuando haya otra charla de la Malagueta, que la gente llegue con tiempo. Sí, eso sí, yo tengo que admitir que eso. ayer llegué, antes de la cuenta, llegué en torno a las 6:10, 6:15 para probar el ordenador, que últimamente me está dando fallos. Y es que a las 6:15 ya había cola en la puerta. Entonces, a mí me encanta verlo porque después también siento mucha presión, Curro. Sí, no te creas que digo, Dios mío. Pero la verdad es que es uno de los momentos más bonitos del mes cuando hago esa charla y sobre todo, bueno, pues percibo la energía de la gente, ¿no? Que la historia gusta y que bueno, que al final tanto trabajo, el tuyo y el mío también, que tú ahí también tienes mucho que ver. Bueno, pues que está bien invertido. Hombre, que tiene sentido. Eso y sí, que al final hacemos una labor pequeñita, ¿no? Pero, oye, por lo menos aquí tenemos nuestro micrófono y muchas veces protestando. Y nuestro ejército, que hoy viene bien este tema. Y protestando en el buen sentido, ¿no? De reivindicar lo nuestro y de hacer que la gente lo ame y lo conozca como mejor manera de protegerlo. Pues hemos tratado muchos episodios sobre los Reyes Católicos porque no dejan de surgir historia interesante en torno a la figura de Isabel Fernando y de cómo fue esa reconquista de Málaga. Y hemos pensado entonces, como decimos, en sintetizarlo todo en un solo podcast. Así que yo creo que lo lógico es hacerlo por un orden cronológico. Efectivamente, un solo podcast que creo que nos vamos a ir a 2 capítulos porque tengo muchísimas cosas que contar. Porque cuando empezamos a hablar de cómo íbamos a hacerlo nos hemos dado cuenta de que uno se iba a quedar bastante corto. Así que bueno, vamos a empezar, como decimos, por orden cronológico y vamos a explicar
cómo fue esa conquista de Málaga. Es decir, vamos a poner los escenarios, cómo era la Málaga de aquella época y qué pasó o cómo ocurrió todo lo hecho hasta que se consiguió finalmente esa conquista de Málaga. Efectivamente, pues mira, Curro, lo primero que hay que decir, y ya lo he dejado entrever al principio, es que la presencia de los Reyes Católicos en Málaga supuso una auténtica revolución en todos los órdenes. En el orden económico, en el orden comercial, en el orden social, en el político y sobre todo en el religioso. Y por dar contexto, porque tú sabes que a mí me gusta también dar mucho contexto a las historias que vamos contando, pues siempre hemos hablado de que Málaga es una ciudad abierta, cosmopolita, cuna de todas las grandes culturas que de la historia, ¿no? Entonces Málaga ha sido un ejemplo, pues de esa primera presencia fenicia, el origen de Málaga fenicio, de los griegos, romanos, bizantinos, visigodos y los musulmanes que entraron en el año 711. Hay algunas crónicas históricas que fijan ese año en el 713, pero bueno, en cualquier caso estuvieron hasta 1492, ¿no? 7 siglos Sí, una de presencia en el Al-Ándalus, que era como se llamaba el territorio. Y yo el otro día, pues escribiendo las charlas, digo, nos parece una eternidad cuando hablamos del siglo XIX con los ojos del siglo XXI. Imagínate lo que representaron 7 siglos completos en Málaga de presencia musulmana, ¿no? Sí, También sí. tenemos, pues multitud de referencias, de huellas, de costumbres, de vocabulario, muchísimo, ¿no? Eso es parte de otro podcast. Pero sí que me llama la atención eso, que una huella absolutamente importante que termina, en concreto, en el caso de Málaga, porque en el caso de Granada, en el caso global, sí que fue en el año 1492, pero en el caso de Málaga termina el mes de agosto del año 1487. Eso es. En concreto, el 18 de agosto, que es cuando los Reyes Católicos entran en la ciudad por la Puerta de Granada, que aproximadamente, para que la gente se haga una idea, en torno a la Plaza de la Merced. Y como digo, entran el 18. Ayer hubo una confusión curiosa en la charla, porque sí que es cierto que yo cometí un error y digo, por eso el día 18 es festivo en Málaga. No. Es que justo iba a decir eso, tengo el calendario abierto, lo voy a confesar. Claro, el día festivo es el 19. Claro. Pero la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad de Málaga, según todas las crónicas históricas que he consultado, porque además a mí también me extrañó, fue el día 18. La ciudad se rinde el 13, después de un asedio horroroso que duró de 4 a 6 meses, y la entrada de los Reyes Católicos en concreto el 18 de agosto. Pero asumamos que nuestro día festivo, y cuando se celebra en mitad de la feria, que obligatoriamente tiene que pillar el 19 de agosto, porque es el gran día de la ciudad de Málaga, es el 19. Pues justo eso es que tenía el calendario abierto, porque le iba diciendo y digo, oye, sé que por ahí está también la feria, ese festivo que también efectivamente viene bien, ¿no? No, pero es que ayer, después de las charlas, sí que me hicieron la pregunta y me quedé así un poco, dicho 18, quizá eche para atrás, pero no, después consultándolo digo, no, es que efectivamente es el 18, aunque nuestro festivo oficial sea el 19. Que bueno, pues está bien dicho, hay que precisarlo, por supuesto que sí. Vamos, si quiere, entonces a poner el escenario, ¿no? De cómo fue esa entrada a Málaga por parte de los Reyes Católicos, dónde se encontraba, en qué barriada cada uno se colocó, digamos, para hacer esa toma de Málaga. Efectivamente. Mira, Curro, antes de entrar en eso, que además la entrada de los Reyes Católicos se hizo por fase, sí que me gusta además también fijar la importancia de Málaga en aquella época, ¿no? Málaga era la segunda ciudad en importancia en el Reino Nazarí y era una plaza absolutamente vital para que la guerra de Granada, para que la guerra que habían emprendido los Reyes Católicos por reconquistar todo el territorio realmente tuviera éxito. ¿Por qué? Y todo el mundo lo va a ver en su cabeza perfectamente. Bueno, pues que Málaga era una ciudad de puerto. Era una ciudad casi inexpugnable desde el punto de vista defensivo por la muralla que la rodeaba y por la Alcazaba y Gibralfaro, pero tenía una vía de entrada al puerto para bien y para mal. Es decir, para mal para los Reyes Católicos porque los musulmanes encontraban el apoyo o de aliados turcos o de mercenarios que se sumaban a la causa musulmana, y para bien porque en el caso de que los Reyes Católicos lograran cerrar esa vía de agua, y nunca mejor dicho, pues se cortaba la ayuda a los musulmanes y los Reyes Católicos también tenían la suya propia, ¿no? Entonces, la batalla de Málaga fue muy cruenta precisamente porque era muy importante conquistar esa plaza. Y te decía que los Reyes Católicos, cuando se plantean la conquista de Málaga, se encuentran en una ciudad perfectamente amurallada, como una ciudad
si la gente no la tiene en la cabeza, la muralla de la ciudad como en media luna con una salida perfecta al mar, ¿no? Y como te decía, era un lugar bastante inexpugnable gracias a la Alcazaba y a Gibralfaro, porque para empezar los muros de la Alcazaba eran muy altos y porque también tenían un sistema de anillos triples de muralla que hacían que la entrada fuera muy, muy complicada. Y desde el punto de vista de la población, que siempre me gusta comparar, ¿no? Es absurdo compararlo con la ciudad que vivimos hoy, pero bueno, siempre me gusta. En el interior vivían unas 3.000 familias y 12.000 individuos. Entonces, bueno, pues esa es más o menos la población que se encuentran los Reyes Católicos cuando deciden dar el paso y decir, ok, pues vamos a ir a la conquista de Málaga. O sea, que la diferencia al final que con la Málaga de hoy obviamente es abismal, pero que entendamos un poco la dimensión, ¿no? De lo que era, justo. de lo que era esa ciudad. Una ciudad muy bien organizada, una ciudad, bueno, que lógicamente también el reino anterior ya se estaba desintegrando, pero sí que los Reyes Católicos lo tuvieron bastante complicado. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza, los que nos guste la historia, la fecha de 1487, pero si los seguidores del podcast, que hay muchos y que además me consta que son muy fieles y que eso lo recuerdan, cuando hicimos el capítulo del Palo, del origen del barrio malagueño del Palo, decíamos que era un barrio muy antiguo y que había referencias de la huella de los Reyes Católicos en esa zona del Palo. ¿Por qué? Porque justo 4 años antes de ese 1487 los Reyes Católicos ya intentan entrar en Málaga. Aquello fue un fracaso total porque hubo una refriega muy, muy cruenta en la zona de Arroyos Jaboneros, que supuso muchísimas bajas para el ejército cristiano. Se habla aproximadamente de unos 1.500 hombres y los Reyes Católicos se tuvieron que replegar. De hecho, a esa zona de Arroyos Jaboneros muchos viejos del lugar, entiéndaseme la palabra con cariño, lo llaman todavía la Cuesta de la Matanza, en recuerdo a aquella batalla primera entre los Reyes Católicos y los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, ellos como digo, se repliegan y cuando vuelven a intentar entrar en Málaga en el año 1487, ya sí tienen una planificación, conquistan Vélez Málaga, que era una plaza absolutamente fundamental también, y cuando avanzan hacia la zona del Palo se encuentran con el problema que hablábamos en aquel podcast, las lagunas. Exactamente. Las lagunas que hacían casi intransitable toda esa zona, entonces tuvieron que entrar por el interior. Ese paludis, ¿no? Que recordaba que hablamos de ese nombre. Paludis, efectivamente. El origen etimológico del palo viene del latín, de esa palabra paludis, que en latín significa laguna. Laguna, eso es. Entonces tú me preguntabas antes por los campamentos. Fernando en concreto decide salir de Córdoba para venirse a Málaga con un ejército de unos 70.000 unidades, 20.000 hombres a caballo y unos 50.000 de infantería, y se instala en el campamento de la Victoria, que ahora después hablaremos de él. Entonces, bueno, él empieza, bueno, pues su batalla particular sin Isabel, y lo primero que una de las primeras cosas que prueban es tirar proyectiles sobre Gibralfaro. Consiguen efectivamente abrir una brecha, pero claro, la brecha se abre para bien y para mal, porque ellos pueden entrar en Gibralfaro, pero también los defensores de Gibralfaro pueden salir al exterior. Y en este caso fue para mal porque los defensores, bueno, pues también volvieron a provocar una sangría importantísima en el ejército de Fernando. ¿Qué hace? Llamar a Isabel. Yo decía el otro día también en la charla que de verdad que lo de tanto monta tanto Isabel como Fernando fue así, e incluso, bueno, Isabel se convierte en la pieza medular de la conquista de Málaga, porque Fernando, bueno, pues la hace llamar para que venga a Málaga y anime a las tropas, o sea, que las anime y que lo ayude en esa estrategia de la conquista de la ciudad. Y efectivamente Isabel viene, instala por su parte el campamento en la Trinidad. Tenemos a Fernando en la zona de la Victoria y a Isabel en la Trinidad, y ahí empieza esa nueva estrategia que sí que da fruto de la conquista de Málaga. Eso también, yo lo digo simplemente para que la gente se haga la idea, ¿no? Estamos viendo que ellos al final se colocan en la parte, vamos a decir, norte de Málaga, ¿no? En el sentido de todo lo que es alejarse en definitiva del mar, porque es donde eran perfectamente visibles. Claro, y además la entrada tenía que ser eso es. Extramuros, es decir, desde fuera de la muralla era imposible atravesar eso hacia adentro. Exactamente. Entonces, bueno, desde Calle Victoria, por ejemplo, se entiende muy fácilmente que esa zona extramuros, esa zona bajo la montaña, en el que pueden acceder quizás de un modo más cómodo que del mar, y en la Trinidad, pues algo muy similar realmente. Efectivamente. Además era una ciudad que todavía no tenía grandes construcciones, con lo cual, bueno, pues la visión, una ciudad bastante plana, abrigada por montaña, y una visión bastante plana de la situación. Y entonces cuando llega Isabel, efectivamente, bueno, pues surte efecto la planificación que hacen para
entrar en la muralla. En concreto, lo que hacen es atacar una de las torres de la fortaleza con un cañón lleno de explosivos, lo hacen explotar y ahí abren esa vía de entrada por la que definitivamente entran a la zona de intramuros, ¿no? Aquello parecía que iba a ser sencillo, pero no lo fue en absoluto, porque la población resistió muchísimo. De hecho, cuando ya casi estaba todo hecho, Fernando el Católico solicitó la capitulación de la ciudad, o sea, es decir, solicita a los musulmanes capitaneados por el Zegrí que se rindan. Y entonces, bueno, ellos se niegan, ¿no? Y entonces ahí empieza ese asedio brutal que duró unos meses, de 4 a 6 meses, según las crónicas que consulte, que consistió en matar a la población de hambre y sed. O sea, los Reyes Católicos, a medida que avanzaban hacia Málaga, iban cortando los árboles, primero por una cuestión práctica de facilidad para moverse. Y después también como una manera de quitarle el sustento a la población, y también arrasan los cultivos. Entonces, bueno, esa situación se prolonga hasta el 13 de agosto de 1487, que la ciudad se rinde, y el 18 de agosto de 1487, 5 días después, Isabel y Fernando entran en la ciudad. Es curioso también poner esa fecha, imaginar ese momento, ¿no? Ese momento casi literal en el que pasan las grandes muro, cosas. Efectivamente, el cruce por la puerta de Granada, que era, o sea, es decir, la muralla de Málaga era una media luna casi perfecta, y después tenía puertas de entrada y de salida, de comunicación de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Y ahí tenemos, bueno, pues Puerta del Mar, la Puerta de Tarazana, la Puerta de Granada, la Puerta de Buenaventura. Entonces, los Reyes Católicos en concreto entran por esa puerta de Granada. Y ahí, bueno, pues ya no hay capitulación posible. Ya la rendición no tuvo, la rendición por parte de los musulmanes ya no pudo tener ninguna dignidad. Le habían dado esa opción de rendirse, pero ya fue. Pero los Reyes Católicos, hay una cosa curiosa y me gustaría detenerme en ella, que es que se aseguran, antes de entrar en la ciudad, de que la integridad de los cautivos cristianos que estaban dentro de la fortaleza iba a ser respetada, o que al menos no iba a haber muchas bajas, ¿no? Entonces, hasta que ellos no están seguros de que en concreto esos 752 hombres que están cautivos dentro de la muralla no están bien y pueden salvar su vida, no traspasan, o sea, no cumplen con ese momento simbólico de entrar por la puerta de Granada. Eso te quería preguntar, porque claro, tú me has pasado el guión, ¿no?, de lo que hablaste en esa charla. Hay muchas cosas que sí hemos comentado en anteriores episodios, pero otras que no. Y tenía aquí justo el punto ese de la liberación de los esclavos. Entiendo que este momento, ¿no? De lo que sí. Es que la liberación de los esclavos, además, es un momento que yo también he descubierto. Sí que me sonaba, tenía referencias, pero muchas veces, Curro, a medida que yo voy documentándome para las charlas, también aprendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, a mí sí que me sonaba el cuadro, lo tenía en la cabeza, pero hay un cuadro maravilloso en el Museo de Bellas Artes que se llama La liberación de los cautivos de Málaga por los Reyes Católicos, que pintó Moreno Carbonero, uno de nuestros grandes pintores del XIX, aunque esto lo pintó a principios del siglo XX, cuando ya era un artista mayor, y reproduce exactamente ese momento de la entrada de los Reyes Católicos en el entorno de la Puerta de Granada y la liberación de esos cautivos cristianos. Un cuadro que es fantástico, que es muy bonito por la simbología histórica y también por la ejecución, ¿no? Entonces, bueno, pues se ven bajo palio a Isabel y a Fernando, con 2 de sus 5 hijos, en concreto con Juan y con Juana, con sus damas, con sus guerreros, y en la otra parte, bueno, pues la situación absolutamente deplorable de los esclavos cristianos que van desfilando delante de los Reyes Católicos y se van arrodillando en un gesto de agradecimiento y de lealtad, ¿no? Entonces también descubrí, más allá del cuadro, un escrito de un médico y cartógrafo alemán del siglo XV que viajaba mucho por España, y entonces, bueno, pues en uno de esos libros reproduce ese momento exacto de la liberación, y en ese texto se inspira Moreno Carbonero para hacer la pintura. Y te lo he traído para leerlo, porque merece muchísimo la pena. Dice el cartógrafo y médico alemán, se llama Jerónimo Minzer, y dice: conquistada Málaga, se le presentaron 752 cristianos cautivos, tan extenuados por el hambre que se les reconfortó con caldo de gallina y otros alimentos. Se hallaba entre ellos cierto alemán, Enrique Mirer, que padeció durísima esclavitud durante 4 años. Apareció también entre los otros cautivos un anciano de luengas barbas que afirmó llevar cautivo 48 años, 48, Curro. Y le preguntó la reina: ¿qué hubieras pensado si al primer año de tu cautiverio se te hubiera dicho: todavía no ha nacido tu Redentor?
a lo cual respondió acongojado: me hubiera muerto de la pena. Al salir los cautivos con una pequeña cruz de madera, gritaban a grandes voces: llegaste, oh Redentor del mundo, que nos has liberado de las tinieblas del infierno. Se postraron en tierra el rey y la reina, ojo. Los reyes emocionados, las crónicas hablan de la reina, pero aquí se recoge que fueron los que se arrodillaron ante los cristianos. Dice: se postraron en tierra el rey y la reina, diciendo entre abundantes lágrimas: oh cruz salve, esperanza única, no a nosotros, sino a tu nombre se dé gloria. Oh, cuánta tristeza mezclada con júbilo. O sea, ese momento tuvo que ser súper potente, muy, muy emocionante. Sí. Y sobre todo después de todo el esfuerzo y sabiendo que además como que por su parte no estaba todo el trabajo hecho, sino que quedaba todavía la toma de Granada, que supongo que verían más cerca después de la toma de Málaga. Bueno, claro, al final estaban conquistando, con la conquista de Málaga, estaban conquistando el oxígeno. Exactamente, tal cual. El oxígeno hacia Granada. Sí, exactamente. ¿Sabes? Porque estaban conquistando la gran ciudad portuaria. Exactamente. Entonces, y después hay un dato muy curioso que ese sí que desconocía y prometo, o sea, en mi carnet de cosas que debo hacer, si no este año en el medio plazo, e ir a Toledo, porque parte de esas cadenas de los cristianos cautivos están expuestas en la fachada de una iglesia de Toledo, en la iglesia de San Juan de los Reyes, que la propia Isabel la Católica adquirió, compró y ordenó que se pusieran allí en Toledo. Entonces, bueno, la gente que tenga en la cabeza quizás que haya conocido esa iglesia, bueno, pues que sepa que esas 200 cadenas colgadas en la fachada, y las fotos son impresionantes. Se pueden ver muy bien. Bueno, las vamos a dejar en las notas del podcast, pero se pueden ver también en internet. Son, bueno, unas cadenas que da miedo verlas, nada más de imaginarte lo que tenían que hacer en el cuerpo, y que esas cadenas son de los esclavos y de los cristianos de Málaga, o sea, de los que fueron liberados en Málaga. Y se fueron directamente a Toledo, porque Toledo también ya se había convertido en un lugar, bueno, pues muy simbólico para los Reyes Católicos. Pues mira, eso queda como visita pendiente. También invitamos a la gente que se pase por allí, ahora que estamos cerquita del puente también de Andalucía y demás, que lo pueda ver. Hay muchas historias impresionantes como estas que estás contando tú de las cadenas. Otra que me gusta a mí especialmente es ese intento de asesinato. Y yo quiero poner un poco el escenario antes, no es que ocurriera allí, sino para que la gente se haga la idea. Hay una calle muy bonita de Málaga que se encuentra justo entre la espalda del Museo Picasso y el acceso que hay paralelo a la Casa Hermandad de Sepulcro, es la que está más... Sí, es la de Sepulcro, ¿verdad? Que sí, es la que está más pegada. Eso, yo es que siempre me equivoco. Yo también, creo que la de Sepulcro es la que está más... justo en esa calle, que estaba mirándolo en el móvil, por eso tiene el móvil en la mano ahora, que es la calle... Marquesa de Moya, que siempre me leo con calle Beatriz de Bobadilla o calle Marquesa de Moya. No, calle Marquesa de Moya. Es una calle muy pequeñita, con una historia que seguramente, con la historia de una mujer que seguramente la gente no conozca, aunque ya la hemos contado en el podcast, pero que merece la pena que rescatemos. Merece la pena rescatarla porque sirve muy bien para poner en contexto todo esto que hemos contado y que es nuevo, ¿no? La toma de Málaga. Entonces yo decía ayer en la charla que si ese intento de magnicidio pues se hubiera producido, o sea, si se hubiera producido el magnicidio, estaríamos hablando de algo completamente diferente a nivel histórico. Probablemente hubiera cambiado el curso de la historia. Sí. Entonces, bueno, pues me gusta traerlo a colación precisamente para poner ese contexto. Y efectivamente fue el intento de asesinato de la reina Isabel la Católica cuando ella estaba en Málaga, está en concreto en el campamento de Fernando, en la zona de la Victoria, y tiene una protagonista, una protagonista secundaria en toda esta historia, pero absolutamente vital para la historia de Isabel la Católica y por lo tanto para la historia de España, que era Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, y la gran dama de confianza de la monarca. O sea, es decir, era una mujer absolutamente vital en su vida. Beatriz de Bobadilla acompaña a la reina desde los desposorios con Fernando el Católico hasta la muerte, hasta el punto de que el honor de cerrarle los ojos a la reina cuando muere con 2 monedas es de la marquesa de Moya, de Beatriz de Bobadilla. Se dice también, como otra curiosidad para que la gente vea hasta qué punto era su influencia y su conexión y el vínculo casi emocional y afectivo con la reina, era que cuando celebraban misa, Beatriz de Bobadilla se ponía a la derecha de Isabel para que a la primera persona que le diera la paz fuese a su dama, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues Beatriz de Bobadilla se convierte en la protagonista involuntaria de un intento de asesinato que afortunadamente salió mal, porque estamos hablando de un momento donde aparece en Málaga un tipo, un santón, que venía de Túnez, de origen tunecino, pero que venía en concreto de Guadix. El tipo se llamaba Ibrahim Alguerbi,
Y entonces, bueno, él dice que ha tenido en sueño la revelación de Alá de cómo conquistar Málaga y echar a los cristianos definitivamente del territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues él consigue llegar hasta el campamento de Fernando y con una serie de artimañas, pues consigue convencer también a los cristianos de que tiene información privilegiada, de que casi va a ser un traidor y que les va a dar información privilegiada sobre el enemigo, ¿no? Sobre los musulmanes. El hecho es que bueno, pues el tipo consigue llegar hasta el campamento, llegar hasta las tiendas donde estaban los reyes, y cuando se le propone a Isabel que este Santón quiere ver a los reyes, le dice Isabel, bueno, perfecto, que vea también al rey, pero el rey en este momento está descansando en su tienda y no puede salir a atenderlo, que espere a que se despierte. Y entonces, bueno, así lo hacen, pasan a Ibrahim, a Algerbi, a una tienda de campaña, intermedia. Y entonces, bueno, él cuando entra a la tienda de campaña se encuentra con una mujer elegantísimamente vestida, con unos ropajes absolutamente lujosos, y a su marido al lado de la misma manera, ¿no? Entonces él los confunde a los dos con los Reyes Católicos. Y decide sacarse una faca y acuchillar al marido de Beatriz de Bobadilla en el cuello. Afortunadamente después se salva, y a ella también la cuchilla con tan buena fortuna, mala suerte en aquel momento, pero con tan buena fortuna, que todo el cinturón de oro enorme y ancho de Beatriz de Bobadilla, bueno, pues repele el ataque, ¿no? Entonces, bueno, pues como de escudo, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, bueno, a mí me decía en las charlas, y me gusta esa fórmula, ¿no? Que a la reina la salva la confusión y a la dama la salva el oro. Qué bueno. Entonces, pues se cierra ese círculo. Efectivamente, bueno, pues aquello no fue posible, no asesinaron a la reina, porque inmediatamente también, bueno, pues apresaron al pobre del Santón tunecino, y cuentan las crónicas históricas, bueno, que su cuerpo fue troceado y lanzado en catapultas al otro lado de la muralla, ¿no? O sea, para que supieran, ¿no?, lo que pasaba. Claro, efectivamente, ¿no? Los Reyes Católicos, bueno, pues se ve que no se andaban con chiquitas en ese momento. Y después, bueno, pues Beatriz de Bobadilla fue premiada pues con todo tipo. A lo largo de su vida tuvo muchísimas deferencias la reina con ella, muchísimas. Pero en el caso concreto de su actuación casi involuntaria en el intento de magnicidio, bueno, pues se le dieron tierras, se le dieron un montón de esclavas musulmanas, es decir, que su huella en Málaga fue importante, y además queda, bueno, pues en esa calle, ¿no? En esa calle que tenemos en pleno centro. Pues Ana, ahora que tenemos ya a los Reyes Católicos dentro de Málaga, dentro de esa Málaga amurallada, yo creo que es buen momento para que cerremos el capítulo, al menos por esta semana, y que la semana siguiente podamos retomar esa historia con lo que va a ocurrir a partir de ahora en Málaga. Efectivamente, dejamos para la semana que viene toda esa huella, que además es muy reconocible, y yo creo que a la gente le va a gustar. Y nada, dejamos a los Reyes Católicos recién entrados por la puerta de Granada, y la semana que viene retomamos la historia. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.